Bueno, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos nuevamente al salón de clases, a la clase de transferencia de calor. Continuaremos el tema que vimos la clase pasada, que empezamos a ver, que era el tema de convección externa forzada. Entonces vamos a continuar viendo la parte teórica, la segunda parte de la parte teórica, luego haremos un ejemplo y luego terminaremos de ver la parte teórica si nos alcanza el tiempo. Así que, bueno, vamos a ir a la presentación. Para recordar el... Ah, sí, la proyección. Sí, sí, ya empiezo a transmitir. Ya. Bueno, listo. Entonces ahí está la presentación que hemos empezado a ver. Convección externa forzada significa que es convección que se produce por un medio externo, por eso es forzada. Vimos algunos conceptos básicos, que era velocidad del aire libre, que era la velocidad a una distancia suficientemente lejos del cuerpo como para que no se vea afectada por la capa límite. También hablamos de la resistencia al movimiento y la presión. También hablamos de que la resistencia al movimiento se debía a las fuerzas de fricción y a la diferencia de presión. Esos son los dos casos límite, cuando hay una placa paralela al flujo y cuando es perpendicular al flujo. También hablamos del coeficiente de fricción que nos permite calcular la fuerza de resistencia al movimiento, que se debe a la fricción, a la diferencia de presión. Aquí vimos las partes principales del flujo cuando está pasando por un cuerpo. Hablamos de cómo calcular el número de Nusselt, el flujo externo, cómo varían esos dos coeficientes que nos interesan, el coeficiente de transferencia de calor por convección y el de fricción, las fórmulas. En el caso de placa plana, unas fórmulas para casos especiales. Y terminamos con este ejemplo. Y eso fue lo que vimos la clase pasada. También hicimos un ejercicio extra. Y hoy vamos a empezar a hablar de lo que pasa cuando tenemos flujo a través de cilindros y esferas. Por ejemplo, ese balón que está moviéndose a través del flujo de aire es un ejemplo de un flujo a través de cilindros y esferas, que es algo que pasa también en sistemas de intercambiadores de calor, siempre que tenemos varios tubos. Eso es muy común en la ingeniería y pasa un fluido perpendicular a ellos. Algo importante a tener en cuenta acá es que el número de Reynolds ahora se define con la longitud característica que es el diámetro.
Recuerden que siempre decíamos, el número de Reynolds es la velocidad por una longitud característica sobre la viscosidad cinemática. Pues aquí la longitud característica será el diámetro del cilindro o de la esfera. En la placa, ¿recuerdan cuál era? Era la distancia del borde de ataque hasta el punto que queríamos, ¿cierto? Aquí entonces es el diámetro. Si tenemos un Reynolds por encima de los 200.000, vamos a tener flujo laminar. Y si por debajo de los 300.000 es flujo laminar. Y por encima es flujo turbulento. Profe, qué pena, me recuerda que es la B inferior, la B de viscosidad. Sí, la viscosidad cinemática. Ah, ok. Es la viscosidad. No sé si será que pueden abrir las ventanas. Yo traté, pero están cerradas. O no se dejarán abrir. Es que hay bastante ruido exterior. ¿No se dejan? Sí, sí, es por donde está cerrada. Ah, ya. No, entonces tocará abrir aquí por la puerta. El compañero habla un poco duro. Bueno, listo. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa cuando un fluido pasa por un cilindro o una esfera. Más o menos las líneas de flujo son como las estamos viendo ahí en la diapositiva. Viene el fluido y hay una parte que se estrella directamente perpendicularmente al cilindro o la esfera. En un punto que, si recuerdan, ya lo hemos mencionado, es el punto de estancamiento. Entonces estrella directamente y hace la máxima presión y ahí se queda con una velocidad cero. Entonces aquí hay una máxima diferencia entre este punto y este punto en cuanto a la presión. Entre la parte frontal y la parte posterior. Las corrientes de flujo se dividen en dos. Es decir, el flujo abraza al elemento, al cilindro o a la esfera. Gracias. Pero como va tan rápido, no lo alcanza a abrazar completamente, sino que generalmente pasa derecho. Y se forma aquí una región de baja presión, donde hay mucha turbulencia, hay remolinos y hay poca presión, poco fluido. Eso es lo que pasa. Si tenemos bajas velocidades, números de Reynolds pequeños, el fluido sí alcanza a abrazar completamente la esfera o el cilindro, entonces sí le da la vuelta completamente. Pero en la mayoría de los casos alcanza a pasar derecho y se forma esta zona de baja presión. Profe, qué pena, hay algunos compañeros en la sala de espera. Ah, listo, gracias, ya les doy acceso. Listo, entonces ahí vemos que lo que les comentaba, las partículas chocan en el punto medio y se forma el punto de estancamiento, el punto de máxima presión. Y ahí en la parte inferior está el otro que les comentaba, cuando tenemos bajos números de Reynolds, por debajo de 1, el fluido puede envolver completamente al cilindro de la esfera, entonces le da toda la vuelta. Mientras que cuando tenemos altas velocidades más altas, número de Reynolds más altos, pasa lo que vemos en el diagrama. Pasa derecho y aquí hay una zona de baja presión en la parte posterior. Aquí vemos una foto real de cómo se comporta el fluido cuando pasa por un cilindro o una esfera. Entonces, cuando tenemos bajos números de Reynolds, la resistencia al movimiento se debe principalmente a la fricción. ¿Por qué? Porque entonces aquí ya no vamos a tener una gran diferencia de presión entre adelante y atrás,
porque el fluido alcanza a dar la vuelta. Entonces aquí también hay una buena presión. Casi toda la resistencia al movimiento se debe a esta fricción, a esta fuerza aquí que está originando una fricción. Mientras que para números de Reynolds por encima de 500, de 5000, la resistencia se debe principalmente a la presión, porque ahí sí vamos a tener un delta de P grande entre un lado y el otro, entre la parte de adelante y la parte de atrás. Bueno, entonces, con respecto a cómo varía el coeficiente con el número de Reynolds, podemos ver esta gráfica. Ya lo arreglaron. Bueno, ahí vemos una gráfica que nos muestra cómo varía el coeficiente de fricción a medida que el número de Reynolds se vuelve más grande, cuando esta velocidad se vuelve mayor. Ahí está para el cilindro y para la esfera, se comportan similar. Entonces, como vemos, inicialmente hay un mayor coeficiente de fricción. Para Reynolds menores a 1, menores o iguales a 1, no se presenta separación de flujo, o sea, es como lo que vemos aquí. El fluido pasa sin separarse en la parte de atrás. Cuando Reynolds llega a 10, se empieza a separar, entonces empiezan a formarse estas regiones, esta zona donde hay baja presión. Eso es cuando llega a 10 el número de Reynolds. Luego cuando llega a 100, o está llegando a 100, por ahí 90, empiezan a formarse los vórtices. Aquí todos estos remolinos en la parte de atrás. Y esa separación sigue creciendo, creciendo hasta que Reynolds llega a 1000. Ahí ya no sigue creciendo más. Luego, entre 1000 y 100.000, vemos que la capa límite es laminar. Aquí ustedes saben que se va formando una capa límite. Esa capa límite es laminar, pero después de que pasa el cuerpo acá, se vuelve turbulenta. Eso es importante para la transferencia de calor, ya vamos a ver por qué. Y luego la capa límite se vuelve toda turbulenta. Entonces, como se vuelve toda turbulenta, esto se cierra, esta región separada se cierra, la región de atrás, y por eso ocurre una caída en el coeficiente de fricción, que es la que saca. ¿Qué se refiere a CD? ¿Cómo? ¿A qué se refiere el CD? C es el coeficiente de arrastre, coeficiente de fricción. ¿Cómo varía CD con respecto a al número de Reynolds? Y a la velocidad, porque son directamente proporcionales. Eso es más o menos lo que pasa para que como tengamos una idea de cómo va cambiando ese coeficiente. No significa necesariamente que la fuerza de fricción vaya disminuyendo, porque esa fuerza de fricción también, si recordamos la fórmula, es directamente proporcional a la velocidad. Entonces, a medida que aumenta el número de Reynolds, también va aumentando la velocidad y ahí se pueden compensar un poco. Eso es lo que les decía, cuando la capa límite se empieza a volver turbulenta, que es el segundo dibujo, el de abajo, esta región de atrás se cierra, como lo vemos ahí. Y eso hace que haya menor resistencia, menor coeficiente de fricción, por eso es que ocurre la caída esa que veíamos. Después de cierto número de Reynolds, el coeficiente de fricción se cae. El coeficiente de fricción es directamente proporcional a la fuerza de resistencia al movimiento, entonces ahí hay una disminución en la fuerza de resistencia al movimiento. Cuando tenemos cuerpos aerodinámicos, siempre que cuanto más lisa esté la superficie, menor resistencia al movimiento, ¿cierto? Por eso es que las alas de los aviones son muy lisas, los alerones de los carros de carreras son muy lisos, los carros se intentan hacer aerodinámicos, forma de gota de agua. En cuanto más liso, menos resistencia al movimiento, pero no pasa lo mismo cuando tenemos cuerpos ásperos. Esa gráfica que estamos viendo es un ejemplo de eso. Cuando tenemos cuerpos obtusos,
La aspereza puede hacer que disminuya la resistencia al movimiento, contrario a lo que pasa con los aerodinámicos. Ya vamos a ver por qué ocurre eso. Ahí vemos cómo hay una caída en el coeficiente de fricción, el coeficiente de arrastre, que se presenta primero cuando tenemos mayor aspereza relativa. Este valor de acá, epsilon sobre diámetro, se llama aspereza relativa. Esta es la aspereza superficial promedio. Es el promedio de las alturas de las irregularidades. En la superficie, entonces tenemos irregularidades y sacamos el promedio de todas esas alturas. Ese es epsilon y el diámetro es el diámetro de la esfera. Entonces aquí vemos que en una esfera lisa, la que aparece en rojo, hay una caída por acá, menos 400.000 del número de Reynolds, pero a medida que tenemos más aspereza, la caída es antes. O sea, a menor velocidad, aumenta o disminuye la resistencia al flujo. Y aquí tenemos el caso de una bola de golf. Por eso es que las bolas de golf tienen un montón de circulitos de irregularidades, porque eso hace precisamente que caiga el coeficiente de arrastre y que disminuya la fuerza de resistencia al movimiento, entonces puede ser más rápido. Es por eso que las bolas de golf tienen esas irregularidades. Disminuye la velocidad y así aumentar el coeficiente, así porque son inversamente proporcionales. Sí, aumenta la velocidad, disminuye la fuerza de resistencia. Aumenta el CD, Sí, disminuye CD. pero no son inversamente proporcionales. La fuerza de velocidad y CD. El No. coeficiente de resistencia al movimiento de arrastre. El coeficiente, o sea, CD. ¿sí? Ajá. Inversamente proporcional a qué. A la velocidad. Pero para una misma fuerza de fricción. De fuerza de resistencia al movimiento. Bueno, vamos a mirar. Miremos la fórmula. Sí, inversamente proporcionales, pero para una misma fuerza. O sea, tenemos que hacer, para una misma velocidad, tenemos que hacer menos fuerza si tenemos menos CD. O sea, la persona que le da la pelota, con la misma fuerza, puede lograr más velocidad si tiene un CD menor. Por eso es que le ponen esas irregularidades a las pelotas de golf. Siempre lo que uno quiere es que haya menos fuerza de resistencia para que para que la pelota se mueva más libremente, que no se oponga tanto el fluido a su movimiento. Precisamente eso ocurre por esto que les comentaba acá. Se puede ver en este diagrama. Cuando tenemos una esfera lisa, esta región separada, la región de atrás, es más ancha, es más grande. Mientras que esas irregularidades hacen que la capa límite se vuelva más turbulenta y se cierre más. Entonces, si se cierra más, vamos a tener una región de baja presión más pequeña y eso hace que haya menor fuerza de resistencia al movimiento, menor CD. Por eso es que tenemos esos huequitos en las bolas de golf. Entonces, no siempre es mejor que, si uno quiere que se mueva rápido un cuerpo, con menos resistencia, no siempre es mejor que sea liso. Es mejor que sea liso si el cuerpo es aerodinámico, en forma de gota. Si es obtuso, o sea, sin puntas, como una esfera, para que haya menor fuerza de resistencia, es mejor que tenga cierta aspereza. ¿Alguna duda hasta el momento? ¿O vamos bien? Pues es una descripción de cómo es el movimiento a través de un cilindro en una esfera, como para que tengamos claro lo que pasa. Aún no hemos empezado a ver las ecuaciones. Y ahora vamos a hablar
del coeficiente de transferencia de calor. Dijimos que nos interesaban dos coeficientes. El coeficiente H, el coeficiente de transferencia de calor, para hallar la transferencia de calor, la tasa de transferencia de calor, y el coeficiente de arrastre. Ya hablamos de este, ahora vamos a hablar de este. El número Nusselt, ¿en qué se relaciona a la H el número Nusselt? ¿Se acuerdan de qué se relaciona? Tienen que conseguir el número de Nusselt para conseguir el... Sí, básicamente son directamente proporcionales porque el número Nusselt es este mismo, pero escrito de manera dimensional. HL sobre K. Entonces el número Nusselt es la expresión adimensional del coeficiente de transferencia de calor por convección. Por eso siempre hallamos Nusselt para hallar H. Es decir, ahí vemos una gráfica de Nusselt. De la misma manera como varía esa gráfica, así variaría H. Así como varía ese Nusselt. Bueno, entonces ahí vemos en una gráfica cómo va variando el número Nusselt a medida que el fluido va pasando por la esfera o por el cilindro. Tenemos el número Nusselt en el eje Y, en el eje X tenemos un ángulo θ, que es el ángulo desde el punto de estancamiento el ángulo desde este punto hasta el punto que nos interese. Entonces vamos a ver cómo va variando el Nusselt a medida que vamos avanzando en este ángulo. Inicialmente vemos una caída en el número Nusselt. Cuando esto va avanzando, a medida que vamos avanzando en este ángulo, vemos una caída en el número de Nusselt. Eso se debe a que la capa límite se va engrosando. Va aumentando la capa límite. ¿Recuerdan qué es la capa límite? Donde empieza a cambiar el perfil de velocidad. Sí, Cuando se ¿y estabiliza. por qué razón cambia? Por la fricción que hay con el fluido. Sí, es decir, por la viscosidad. La viscosidad pues es una expresión de esa fricción entre el fluido. Es decir, la velocidad se ve afectada por que ese fluido está ahí, por la viscosidad. Como la velocidad se ve afectada, la velocidad disminuye. Hay menor mezclado del fluido. Si hay menor mezclado del fluido, vamos a tener menor transferencia de calor, porque la transferencia de calor se va a llevar más por conducción y menos por convección. Recordemos que la convección es una mezcla de conducción y movimiento del fluido. Entonces, cuando la velocidad es menos, hay menos movimiento del fluido, entonces la convección es menos potente. Y como la convección es menos potente, pues eso se ve reflejado en H y también en Nusselt, que es una expresión de H. Por eso es que va cayendo. Hasta que llega a un punto, en este caso 80, que es el punto en donde se separa el fluido. El fluido aquí se separa, o sea, pasa derecho. En este caso, bueno, en ese punto donde se separa, vamos a tener el mínimo número Nusselt. Luego el número Nusselt vuelve a aumentar, como lo vemos ahí, debido a que después de que pasa el cuerpo, aquí ya empieza a haber un mayor mezclado. Un mayor mezclado, por lo tanto, si hay mayor mezclado, vamos a tener mayor transferencia de calor, que se ve reflejada en un mayor número Nusselt. Por Profe, eso, también. ¿Sí? profe, qué pena, es que era para pedirle un favor. No hay posibilidad de que en la transmisión de Facebook se vea simultáneamente tanto la diapositiva como el tablero. Pues no sé la verdad. Profe, ¿Solamente se ve la diapositiva? sí, solamente se ve la diapositiva. No, en su Zoom no le podría dar en donde dice View Options. Esas son de las finas. Hay gente Y esperando. en la parte donde dice Side Mode,
Bueno, vamos a ver. ¿Aquí en qué parte estará? Opciones de visualización, me imagino que se llamará en español. ¿En qué parte está? ¿En la parte de más? Opciones de función compartir. Pues no sé dónde será eso, realmente no lo he visto. Pues yo creo que habrá que hacerlo la próxima porque realmente no encuentro dónde es acá. ¿Allá también aparece en inglés o...? No, aquí está en español. Sí. Me imagino que se llamará opciones de visualización, Sí. pero no la encuentro, no sé en qué parte está. Mm, O si quiere, envíeme un pantallazo de dónde es que se cambia eso al correo y ahí lo reviso para no perder tanto tiempo. vale. Profe, pues no sé, yo lo que sé acerca de esa opción de side by side, o sea, del modo lado a lado, solamente funciona cuando uno es o sea, no es el que está compartiendo pantalla. Entonces, no sé si se podría hacer, o sea, que nos diera la opción de grabar a uno de nosotros. Ah, ya. Por ejemplo, yo podría grabarlo en mi equipo. Em, pero igual no ve. Ah, ya, para que vean ahí. Pues si quiere, grábelo y entonces más bien se lo pasa a sus compañeros. Así, Ah, ok. Sí, sí, como más entonces fácil. me hizo para grabar, profe, Sí, la opción de permitir sí. grabar. Ah, listo. Bueno, entonces sigamos acá con el tema. Profe, perdón, es que aún no me aparece habilitado para grabar. Luis Miguel Sarmiento. Ok. Ya puede, ¿no? Ah, listo, profe, ya. Recording in progress. Gracias. Bueno, de nada. Bien, entonces, ahora vamos a ver ya la fórmula. Ya hicimos una introducción de cómo funcionaba el fluido, de cómo era el paso del fluido, la configuración. Ahora vamos a ver las fórmulas para calcular el número de Nusselt. Cuando tenemos primeros cilindros, tenemos esta primera ecuación que nos permite calcular el número de Nusselt a partir del número de Reynolds, del número de Prandtl, como lo vemos acá. Es una ecuación un poco compleja, es
Es algo, tiene buena exactitud, podríamos decirlo así, pero es algo complejo. Entonces, debido a eso, también se hizo esta otra ecuación, que es más sencilla, está un poco más compacta, que nos dice que el número de Nusselt, cuando estamos trabajando con flujo transversal por un cilindro, es una constante por el número de Reynolds a la otra constante por el número de Prandtl a la otra constante. Ya vamos a ver de qué se tratan esas constantes. Y en el caso de una esfera, esta es la ecuación que podemos utilizar. Depende del número de Reynolds, del número de Prandtl, y aquí vemos la viscosidad dinámica. Hay una que tiene el símbolo infinito y otra la S. Cuando tiene el infinito, significa que es la viscosidad dinámica a la temperatura del fluido. Entonces, cuando vamos a la tabla a buscarla, usamos la temperatura del fluido T infinito para sacar esa viscosidad, y la sub S usamos la temperatura de la superficie. Para todo lo demás, usamos la temperatura media, el promedio entre la temperatura del fluido y la superficie. Por favor, copien esas ecuaciones, esta y esta, esas las vamos a utilizar bastante. ¿Cuál es, profesor? Las del número Nusselt, principalmente esta de abajo, bueno, esta de arriba, ahorita la vamos a complementar, entonces principalmente esta de abajo. Y esta primera también si quieren tener una ecuación más exacta. Profe, si Frank llega a ser menor a 0.2, ¿qué haríamos? Si llega a ser mayor que 0.2, entonces No, menor menor. a, menor a 0.2, sí. Entonces tendríamos que buscar otra ecuación en la literatura. Esas ecuaciones que vemos en este curso no son las únicas ecuaciones. Hay mucha gente que ha estudiado este tema y ha desarrollado diferentes ecuaciones. Habría que entrar a los artículos científicos y buscar otra ecuación. O sea, para efectos de este curso, solamente trabajaremos con estas, que es lo más común, pero si no, pues habría que buscar en otra literatura otra ecuación. Perfecto, una pregunta. ¿Usted está Sí. sacando esta información del CEN? Sí, esto es como Engel principalmente. ¿Y qué tanto? O sea, porque usted dice que si para lo que preguntó ahorita Pra, necesitaría buscar en artículos científicos, o sea ¿qué antigüedad tiene, qué antigüedad tienen estos estudios de la convención? Sí, bueno, estos estudios son bastante antiguos. Bueno, ahí no aparece la fecha, son bastante antiguos, pero siguen vigentes. O sea, hasta el momento todavía siguen en el estado del arte, se siguen utilizando. Inclusive en las últimas versiones de Sengel, la última versión creo que es la 6, la 7, no recuerdo. No, creo que no salió en español, yo la estuve revisando, siguen las mismas ecuaciones. Entonces, son ecuaciones que siguen siendo vigentes, pero hay otras, por supuesto. Y actualmente la convención todavía sigue siendo estudiada para esos casos. Sí, sigue siendo estudiada desde el punto de vista teórico como para sacar estas ecuaciones. Sí, sigue siendo estudiada, pero lo que más le interesa a los ingenieros es la aplicación. Sí. O sea, no se meten tanto como saquemos nuevas ecuaciones, porque estas ya han visto que son suficientemente buenas, sino cómo utilizar esas ecuaciones para algunos casos muy especiales. Algunos equipos nuevos o para ver algunas variaciones. Entonces, no algunas hacen como propiedades. ensayo y error, seguramente, para ver cómo harían la convención con esos equipos nuevos. Entonces, hacen experimentos. Sí, ¿Cómo pueden meterlo? sí, exactamente. Eso es lo que se hace. Dijo que la viscosidad que tiene el infinito es la que sacamos con la temperatura promedio. No, infinito es la temperatura del fluido. Es decir, el fluido está a 25 a 25. Y la sub S, la de la superficie. Todas las demás sí son con la temperatura promedio.
Estoy buscando algo para mostrarles ahorita. Bueno, entonces, vamos a ver cómo son estas constantes de esta ecuación. Para saber esas constantes, lo que hacemos es mirar en una tabla. En el libro de Sengel hay una tabla en donde nos presentan diferentes constantes. Es decir, esas constantes dependen del número de Reynolds. Lo que hacemos entonces es primero buscar el número de Reynolds. Luego con el número de Reynolds vamos a esta tabla y buscamos la fórmula del número de Nusselt, es decir, las constantes. Esta sería C, M y N. Por ejemplo, si el número de Reynolds es 50 o si es 100, sería esta la ecuación que vamos a utilizar. También buscamos por la sección del cilindro. Entonces, esto es un cilindro circular con sección circular, pero también podemos tener una tubería cuadrada, cilindro cuadrado, inclinado, bueno, y hay diferentes configuraciones. Les voy a mostrar dónde está el libro, en el libro. Está, voy a dejarle. Bueno, aquí está. Entonces, esta es la tabla A7 del libro. Ah, no les he proyectado a los que están en la casa. Bueno, aquí está, entonces, todo lo estamos viendo. Es la tabla A7. Esta es la tabla que nos da las ecuaciones para hallar el número Nusselt cuando tenemos cilindros. Cilindros con sección transversal circular, cuadrada, hexágonos también. Hexágono inclinado, elipse. Y aquí tenemos entonces, de acuerdo al número de Reynolds, la ecuación que podemos usar. Por ejemplo, dan una sección cuadrada y el fluido es líquido. Si tenemos una sección cuadrada y el fluido es líquido, pues sí podemos usar una de esas ecuaciones, pues depende del número de Reynolds que tengamos. Y si el número de Reynolds no se encuentra dentro del rango, porque por ejemplo en la de circular, Ujú. sí abarca casi todo, pero Sí. en las otras no. Sí, pues si no está en el rango, pues sería lo mismo. Habría que buscar en otra parte de la bibliografía. Por ejemplo, si está por debajo de 5000. Haremos un grupo de investigación. ¿Por no podríamos intentar una ecuación larga? Sí, Pero aquí la también. ecuación de M&N, ¿Ah? La ecuación de M y N no era la general de cilindro. La M y N. Sí, es que esta es la M y N. Sí, sí. Lo que pasa es que aquí están las constantes. Es la misma ecuación. Y sí, claro, podríamos usar la ecuación larga. Esa es otra opción. No había pillado. Esta ecuación. Creo que pena no está proyectando. Ah, sí. Bueno, creo que ya. Esta ecuación sí nos sirve para todo el rango, porque no tiene limitaciones, pero sí no sirve para todo el número de Prandtl. Entonces, podríamos usar esta ecuación, pero si llega a haber un número de Prandtl que está inferior a 0.2, sí tendríamos que buscar en otra literatura otra ecuación que nos sirviera. En esta parte, como hemos visto, vemos muchas ecuaciones. Aquí en este curso trabajamos las ecuaciones que se utilizan en los fluidos más comunes, pero en los casos especiales, pues uno tendría que ir un poco más allá y buscar en la literatura, buscar en libros más especializados o en artículos científicos alguna ecuación que sirva para esos casos especiales. Son ecuaciones empíricas, vienen de experimentos. No solamente para esto hay ecuaciones de ese tipo. En una investigación que estamos trabajando en este momento,
precisamente nosotros tuvimos que buscar una ecuación para determinar el poder calorífico. No sé si se acuerdan, el poder calorífico es cuánta energía tiene un fluido, los joules por kilogramo que tiene un fluido, energía química que se puede transformar en calor cuando el combustible se quema. Resulta que pudimos estamos trabajando en caracterizar biomasa de lipeoriganoides. Eso es una planta propia que está en Colombia, es orégano silvestre. Y se quiere utilizar, o se quiere ver si esa biomasa se puede utilizar como combustible para quemarlo y tener energía para una caldera. Todo eso pues en la búsqueda de nuevos combustibles que no contaminen tanto, porque la biomasa contamina menos, las emisiones son mucho menores a las emisiones de los combustibles fósiles. Estamos caracterizando esto. Hicimos un análisis que se llama el análisis próximo, es un análisis en el cual uno mira cuánta ceniza, cuánto material volátil, cuánta humedad tiene el combustible, porque resulta que cuando uno tiene un combustible, un pedazo de biomasa, un pedazo de tallos, de hojas, primero sale la humedad, luego empieza a salir gases volátiles, gases que se queman, esos gases combustionan y se queman. Y esta parte sólida que queda no se quema todavía porque hay muy baja presión de oxígeno. Cuando esos volátiles se queman, ya queda un poco de carbón, que es lo que se llama carbono fijo o char. Y ese finalmente se quema. Son las fases de la combustión de la biomasa o de cualquier combustible sólido, también del carbón. El análisis próximo precisamente es caracterizar a la biomasa, al combustible sólido, para saber cuánto de cada una de estas cosas tiene. Uno generalmente hace ese análisis, el análisis próximo, pero también tiene que hacer otros análisis. Hay que hacer el análisis del poder calorífico, es muy importante para los combustibles, el poder calorífico. También hace el análisis elemental para saber cuánto carbono, cuánto hidrógeno, cuánto oxígeno, cuánto azufre tiene el combustible. Pero debido a la pandemia nosotros hicimos pero no pudimos hacer los otros porque cerraron todos los laboratorios. Entonces, ¿qué podíamos hacer? Fuimos a la literatura y encontramos una fórmula que a partir del análisis próximo permite obtener el poder calorífico superior, se escribe así. Y pues bueno, nos pusimos a buscarla, la encontramos y de hecho haciendo una revisión con análisis bibliométrico y demás de toda la bibliografía, encontramos que es una fórmula que sí se usa, que sí es válida, muchos autores la usan y así se ahorran los costos y el problema de hacer el poder calorífico. Entonces algo así pasa con esto. Si uno llega a una condición en que las ecuaciones que hemos visto no funcionan, hay que darse la tarea de ir a la literatura, a las bases de datos y encontrar a ver si algún investigador logró una fórmula que pudiera obtener el resultado sin tener que hacer pruebas experimentales. Y más o menos, ¿hace cuánto fue el artículo donde sacaron esa fórmula? Ese artículo fue como de los 80, pero se hizo la revisión de los artículos inclusive del año pasado, de este año, y todavía la siguen usando, la usan bastante. Significa que no ha salido una ecuación mejor hasta el momento. Sí han salido otras ecuaciones, pero ya con técnicas de inteligencia artificial, ya haciendo un software para poder obtenerlo, pero se vuelve muy complicado para lo que nosotros necesitamos, que es un análisis sencillo. Y si no hubiese utilizado esa ecuación, ¿cómo podían calcular el poder calorífico? No, y si no hubiera tocado esperar y mandarlo a hacer experimental. Mandarlo a hacer experimental. Sí, con a veces sí un experimento, claro, pero sí, ¿cómo sería? ¿Cómo? Eso es una que se llama acá, bomba calorimétrica, sí, que aquí se puede hacer. Pero pues a veces se vuelve complicado la parte de conseguir los recursos, pues sobre todo la parte de toda la documentación, justificar el gasto y todo eso. Nosotros necesitábamos el valor rápido. Entonces, cuando lo necesitábamos, estaba todo cerrado. Entonces nos tocó hacerlo así. Y fue válido porque está en el estado del arte.
muchos científicos lo usan, se ha visto que funciona bien. Y si no, pues nos hubiera tocado decir, no, no se puede, toca esperar hasta que abran. Bueno, entonces sigamos. Bueno, antes de este tema, antes de ir con el análisis de bancos de tubos, vamos a hacer un ejemplo. Entonces quedó claro, ¿no? Tenemos que seguir el procedimiento de primero buscar el número de Reynolds, luego con el número de Reynolds seleccionar la ecuación de Nusselt. Con la ecuación de Nusselt la hallamos Nusselt, con Nusselt hallamos H y con H hallamos la tasa de transferencia de calor. Entonces vamos a hacer un ejemplo, un ejercicio. Permítanme les proyecto a los que están desde su casa. ¿Listo? Vamos a hacer este ejercicio, ¿listo? Una persona extiende sus brazos hacia el viento, entonces el viento va pasando de manera perpendicular al eje de los brazos. El viento sopla a una temperatura de 54 grados Fahrenheit y una velocidad de 20 millas por hora. Al inicio la temperatura de la piel era de 86 y se considera el brazo, si consideramos al brazo como que fuera un cilindro con esas dimensiones, vamos a determinar la tasa de transferencia de calor. ¿Listo? Entonces, como ya sabemos cómo se hace, es similar a los otros ejercicios de convección. Voy a dejar que lo hagan ustedes. Y la primera persona que lo haga y nos lo explique a todos, tendrá 0.2 en el próximo examen. Entonces, vamos a trabajar. Cualquier duda que tengan, ya saben, me pueden consultar. Profe, ¿eso es 20 metros por hora? Qué pena. 20, ya le digo. Creo que sí, pero ya le confirmo. No, millas por hora. Son millas por hora. Ah, listo, gracias.
Reinos con la temperatura promedio, ¿sí? Sí, con la temperatura promedio. Es la misma tabla física. ¿Cómo? No, ya los admití. Sí. Mejor si yo. Es la dinámica de esto. Sí, no, sí, no, está. ¿Cuánto es la viscosidad? La última. El uso de es muy esencial que lo haces. Bueno, que no te da más. ¿Qué clásico? Pues el que pasa Si todo empieza y todo eso. ¿Alguna pregunta? Sí. ¿Hay una longitud característica? ¿Sería, por decirlo así, 2πr? ¿O, o sería la longitud del brazo de 2 pies? Para el número de Reynolds, Sí, también para hallar el H. Sí, el H. no, sería el diámetro. Cuando estamos trabajando con cilindros, la longitud característica es el diámetro. Ah, vale. Y también para Reynolds se utiliza el diámetro. Sí, también para Reynolds. Ah, vale, pues.
La tabla es la tabla 7, pero de la de abajo, esta, La de MN. esa, de abajo. Ah, yo la escribo. Pero esta sí es un... Ah, no, 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 bien largo. Porque en este caso la longitud característica la tomamos como el diámetro. Sí, es el diámetro Y la cadena de la tabla. de las tablas. Preferencia que De la temperatura promedio. O sea, hay entre la temperatura de la superficie del brazo y del aire. sí, esa es la temperatura promedio. Y las tablas al final, para el aire, ahí sacamos. Ah, Acá. sí. Ya se puede hacer. No. No tiene identificar. La tabla de propiedades del aire. Aún. No, para un brazo. ¿Cuánto me dijo que hoy la temperatura promedio? No. 70 para mí. 70 para mí. Ujú. ¿Cuánto sería? ¿Cuánto le digo? Ya sentimos 134 mil. Profe, ¿podría revisar su correo si ya le llegó, por favor? Fernando Soñá 134. H7,84. Y eso debería quedar Sí, me hacía una pregunta. Profe, que ya le envié el ejercicio para que se lo pueda mostrar, por favor. Listo, sí, ya lo vi. el de tu corona. Sí, pero color es la potencia. Debe quedar como... Profe, puse mal la unidad, pero bueno. ¿Puede revisar ese resultado usted, por favor? Sí, ya lo miro, lo estoy mirando. Yo quiero con el 500. Para descargar. Acá, entonces igual H es por ocasión, 0,01457, 0,01457,
Uy, pero sabe que no se le ve nada, toca que lo vuelvan. Profe, era 236.16. No, si quiere, escríbame por el Ah, chat. bueno, profe, ya lo escribo. Los tipos R, por dos Velocidad por diámetro sobre ¿Cómo? y 20 millas la hora lo multiplica por 5.280 para que pase a pie. Y las 3 pulgadas las divide en 2 para que vean. Profe, ya se lo envié por chat. Las 3 inches. ¿Cuánto le dio nuestra? me da 324. Espera, ya lo reviso acá. ¿Ya lo envió? Eso ya. Ah, ya. Por chat, profe, le envié lo que me dio. ¿Cuánto le dio? ¿Lo quiero? Aquí también están cerca de las tablas de la No importa porque eso, como eso viene en un delta, da igual que sea en tranquilo. Bueno, aquí ya un compañero lo resolvió, entonces vamos a ver cómo lo hizo. Yo también tengo marcadores ahí, no sé si. Sí, o bueno, el que quiera. La A7 bastante por las grandes de la plataforma. Bueno, listo. Entonces, consideramos este cilindro que es como un brazo. Un cilindro es un brazo. Y nos piden calcular el calor. H va por delta de T. Entonces, para calcular esto necesitamos H, que es A por Nusselt sobre el diámetro. Esta sería H. El área sería 2pi por el radio, que sería 1,5 sobre 12. Y eso por 3, por 2. Aquí esto es 2, ¿no? Sí, Sí. No sé por qué puse. ¿Verdad? Eso sería el área, y como es un solo brazo, pues no multiplico otra vez por 2. Un solo cilindro. Y ya. Entonces necesito calcular Nusselt. Nusselt sería, según la tabla, sería esta fórmula. Entonces tengo que calcular Reynolds.
y Reynolds, la que vimos al principio de la clase, que es la velocidad por el diámetro entre la viscosidad. Entonces, tengo que sacar de la tabla, ¿qué número es la tabla? La que está al final, A15. Entonces, de la tabla 15, entro a la tabla 15 con la temperatura, que sería esta. Sería 54. Esa ya está en unidades inglesas, ¿sí? La de 15. Aquí sí. Sería 54 más 86 entre 2. Eso da 70. Esto en Fahrenheit, pero pues ahí está, ahí aparece ya la tabla en unidades inglesas para con este 70 Fahrenheit poder conseguir lo que sacamos siempre, que sería la viscosidad cinemática 1,643 por 10 a la menos 4. Saqué esto, saqué Fran. Saqué Fran y saqué la conductividad. Esto es dimensional, pero esto sí tiene unidades de BTU por hora, por 10, por Rey. Listo, entonces con eso. Ajá. Entonces ya tengo esta viscosidad, puedo calcular esto. Reynolds sería estos 20 millas por hora los pasamos a pies por segundo. Y eso da, que sería esta velocidad. Pies segundo. Por el diámetro, que serían 3 pulgadas sobre 12, para llevarlos a pies. Entre la viscosidad que la acabé de sacar, 1,63. 1,64. Pies cúbicos segundo. Y así Reynolds me da como 44,63 por 10 a la 3. Esto da Reynolds. 44,66 por 10 a la 3. Y entonces dentro de la tabla esta, o sea, para sacarnos es la tabla A7. Tabla A7. Ahí tuvo que pasar los 3 hinchos a pies, ¿no? ¿Cómo ves? Tiene que pasar los 3 hinchos a pies, ¿no? Sí, aquí está lo de entrarse. Ah, ya. Ajá. De la tabla A7 a 7. Entonces de ahí, de aquí se calcula, o sea, de aquí podemos sacar el valor para el perfil que tenemos, que es el cilindro este. Podemos sacar la fórmula para Nusselt. O sea, que tiene esta misma forma, pero entonces sacamos a C, a M y a N. Sería creo que no copié eso. Ah, no sé, aquí está. 0,027 por Reynolds es 44,63 por 10 a la 3. Y ese Reynolds está elevado a M, que es 0,805. Y eso multiplicado por Brandt, que es este 0,7306 a la N, que es 1/3. Y ahí Nusselt me da
134,55. Entonces ya me puedo volver, ya tengo Nusselt, me puedo volver a calcular el coeficiente de convección. H, que es la conductividad. Bueno, voy a copiarla, pero ya está en los datos. La conductividad está aquí, Nusselt está aquí, esa dimensional, y el diámetro. Entre el diámetro. Y esa H me da esto. Y puedo calcular el calor. Esta H por este cálculo tiene unidades de BTU. O sea, no recuerdo bien las unidades de H, pero termina en BTU. Es BTU hora y el cuadrado por Fahrenheit. Gracias, profe. Entonces la potencia me queda en esas unidades. BTU por hora. Entonces el calor, aquí está la fórmula. H la calculé, el área superficial es esto. Y el delta de temperatura sería 86 menos 54. Y eso da 394,13 unidades térmicas británicas por hora. Ya. A 15. A 15 y lo que pasa es que la tabla es lo que está en ¿Me recuerda tu apellido? la con Suárez. Bien. El número de páginas. Bueno, muy bien, Javier. Creo que quedó claro. No sé si hay alguna otra pregunta sobre el ejercicio. Ah, ¿era otra tabla? ¿Ciento qué? Ciento No, es 15, o sea, 15 y 15 y la página esta. 934. Esa no fácil. Bueno, sí, sabemos que siempre las tablas vienen primero un sistema internacional y luego un sistema británico. Cuando viene la I es que es la versión británica. Bueno, entonces ahí vimos una aplicación en la cual utilizamos la ecuación compacta para cilindros. Hubiéramos podido utilizar la otra ecuación, la larga, y nos hubiera dado seguramente muy similar. Profe, ¿Sí? en la ecuación, digo, en la tabla 7 se buscó el valor de M y N. Sí, sí, ahí se buscó ese valor. Ah, es que estaba mirando, pero la tabla 7 me parece que muestra los valores para verduras, o sea, para alimentos, calores específicos y propiedades de Ya no, congelación. la tabla. La tabla 7.1, no la 7, sino la 7.1. Es la tabla que está en el Ah, capítulo, ok. no en los anexos. Ah, ok.
Bueno, vamos a entrar a ver la última parte del tema de convección externa forzada, que es flujo a través de bancos de tubos. Eso es una aplicación muy común en la ingeniería, por ejemplo, en los condensadores, en los intercambiadores de calor, que son muy importantes para nosotros como ingenieros mecánicos. Vemos mucho estas configuraciones, que son una serie de tubos y pasa un fluido de manera transversal. No sé, ¿recuerdan qué son los intercambiadores de calor? Sí, entra un fluido, o sea, entran como un sólido, un Ajá. fluido, y entran dos fluidos también. Y la idea es que uno le transmita el calor a otro. Sí, muy bien. Cambia la Son temperatura. dispositivos para que dos fluidos intercambien calor, uno se calienta, el otro se enfría, sin que se mezcle. Entonces, es muy común el de carcasa y tubos, ya más adelante hablaremos más en detalle de ellos, donde va un fluido así de manera transversal y otro por los tubos. En este caso no podemos simplemente utilizar este análisis que vimos para cilindros y multiplicarlo por el número de cilindros, porque resulta que el hecho de que hayan cilindros al lado de cada cilindro, o sea, que hayan varios cilindros pegados, hace que el coeficiente cambie. Porque esos cilindros que están al lado cambian el perfil de flujo, cambian la velocidad. Entonces, por eso no podemos utilizar este análisis, sino que tenemos que hacer un análisis independiente. Bueno, entonces, primero que todo, tenemos que tener en cuenta que aquí las características del flujo que va transversal a los tubos, vienen dominadas por la velocidad máxima. Ahí cuando el fluido va pasando por los tubos, va variando su velocidad. Eso es como lo que pasa en las toberas. No sé si recuerdan que las toberas son unos cambios de diámetro. De flujo en calculamos el número de Reynolds, como estamos viendo en la diapositiva. Bueno, las personas que están en casa, ¿están viendo la pantalla? ¿Están viendo bien la transmisión? No se cortó. Esa, ¿me están escuchando bien? Profe, se congeló Sí, profe. la cámara. Sí, profesor. O sea, se le escucha, pero la imagen se congeló. Los escucho cortado, pero también. Bueno, cualquier cosa me pueden escribir por el chat. Y ahí mira. El profe no está compartiendo pantalla. Profe, Pues entonces les decía que calculamos el número de Reynolds. Bueno, creo que no hay. ¿Y ahora me están escuchando bien? ahora sí, profe. Pantalla. ¿Ya ahora mejor? Y ya, profe. Y ya se ve la pantalla del computador. Bueno. Bueno, vamos a ver si podemos seguir. Bueno, les
como el número de Reynolds se calcula ahora con la velocidad. Y la longitud característica es el diámetro nuevamente, el diámetro de uno de los tubos. Bueno, aquí vemos cómo sacar la velocidad máxima. Lo que tenemos son dos configuraciones. Los pueden estar así todos alineados o pueden estar escalonados. Pueden estar así como en zigzag. Entonces aquí hay unas dimensiones que vamos a darles nombre. La distancia de manera perpendicular al flujo entre centro y centro de los tubos se llama paso transversal, que es esta S sub T. La distancia entre tubo y tubo de manera paralela al flujo la llamaremos paso longitudinal, que es este S sub L. El área formada por el rectángulo del paso transversal y la profundidad, la longitud del tubo, o sea, en el dibujo sería hacia adentro de la diapositiva, la longitud que tiene el tubo, esa es el área que aquí llamamos área 1, esta área 1, esta área A sub T es el área entre también la longitud del tubo por ahora la distancia entre superficie y superficie del tubo. O sea, es la longitud del tubo por el área del paso transversal, pero quitándole un diámetro, medio acá y medio acá. Este es el diámetro. ¿Cómo? ST. ST es el paso transversal, o sea, es la distancia entre centros de manera perpendicular a la dirección del flujo. Sí. Entonces aquí en la configuración escalonado tenemos nuevamente el paso transversal, el paso longitudinal, el paso transversal. Tenemos ahora este otro paso que es el paso diagonal, que es la distancia entre centro y centro de manera diagonal, así como lo vemos acá. Tenemos el área 1, que es el paso transversal por la longitud del tubo. Aquí tenemos nuevamente el área T y tenemos esta otra área que es la formada por, o la que viene del producto entre esta distancia entre centros de manera diagonal, bueno, no entre centros, sino entre superficies de manera diagonal, por la longitud. Listo, con eso es que vamos a deducir la fórmula para la velocidad máxima. Entonces vamos a empezar con el caso de los tubos alineados. Si tenemos unos tubos alineados o escalonados con una gran distancia, donde A sub D es mucho mayor que, 2 veces A sub D es mayor que A sub T, o sea, esto está muy lejos, vamos a tener lo siguiente. Por conservación de la masa, conservación de la masa, es decir, la masa que entra es igual a la masa que sale. Corremos un poco por aquí. Bueno, por conservación de la masa, nosotros sabemos que la masa, el flujo másico o masa por unidad de tiempo que entra es igual a la masa por unidad de tiempo que sale. Podemos expresar al flujo másico como densidad por flujo volumétrico, ¿cierto? El flujo volumétrico, volumen sobre tiempo. Densidad es masa sobre volumen, entonces ahí se da el volumen y nos queda masa sobre tiempo, que es esto. Esto es la entrada. Y esto a la salida. La densidad es casi la misma, entonces queda igual a ambos lados. El flujo volumétrico lo podemos expresar como área por velocidad, ¿cierto? Entonces, la entrada al banco de tubos viene dada por el área 1. Esta sería la velocidad de aproximación, la velocidad con la que viene el fluido. Y por este lado tenemos el área de salida. Vamos a hacerlo entre la entrada
y el punto de máxima velocidad. Ahí sería, ¿dónde está el área A sub t? Y aquí sería velocidad máxima. Entonces se van las densidades, que son iguales. Tendríamos entonces que velocidad por área A sub t, A sub 1. Déjenme mirar el área A sub 1, o sea, ST, sí, ST por L. Entonces, ST por L es igual a la otra que sería ST menos diámetro, sería esta área T, ST menos diámetro por L, por B máxima. Se va la L. Y bueno, de ahí sale la fórmula, la primera que vemos ahí. ST menos D por velocidad. Bueno, aquí la pregunta sería, ¿por qué la velocidad máxima se presenta en este punto? Que una vez lo asumimos así. La reducción de Exactamente, por el mismo efecto que ocurre en las tuberas. Recordemos que allá en termodinámica nosotros veíamos este dispositivo, una tobera que venía con una velocidad 1 y salía con una velocidad 2. Esta disminución en el área es algo que provoca que la velocidad aumente y disminuya la presión. Hay una transformación de energía de flujo que se manifiesta en presión y en energía cinética que se manifiesta en velocidad, como cuando uno iba en el metro lineante, ya no porque ya no se sube casi nadie, pero cuando uno iba antes que estaba súper lleno, entonces abrían la puerta y salía disparado. Un aumento de velocidad disminuye la presión porque hay menos gente al lado. Es más o menos así. Y de ahí sale la primera fórmula haciendo un análisis similar, pero con, ahora sería esta el área. Aquí tal vez no quedó muy claro, pero esta área debe ser menor. Hacemos también el mismo análisis de conservación de la masa. La masa que entra acá es la misma que pasa por acá. Entonces, teniendo en cuenta que el flujo másico es densidad por velocidad por área, llegamos a esta otra ecuación. Entonces, estas dos ecuaciones nos sirven para determinar la velocidad máxima cuando tenemos disposición alineada y escalonada. Luego una pregunta, ¿qué usos tienen los alineados que no tengan los escalonados o viceversa? Depende de qué tanto queramos que haya contacto entre los fluidos. Si queremos que haya buen intercambio de calor, que haya buen contacto, es mejor el escalonado porque el flujo va a tener más contacto. El flujo que está transversal va a tener más contacto porque si no se choca con el primer tubo, se choca con el segundo. Entonces siempre se va a estar chocando. En el segundo, cuando no queremos que haya tanto contacto. Bueno, entonces ahora pasemos a las ecuaciones. ¿Qué ecuaciones podemos utilizar cuando tenemos bancos de tubos? Pues esas que vemos ahí. La ecuación básicamente es una constante C por el número de Reynolds a la otra constante M por el número de Prandtl a la otra constante y por una relación entre el número de Prandtl determinado con la temperatura media, que es el Prandtl que vemos arriba, y el número de Prandtl determinado con la temperatura de la superficie. Ese es Prandtl sub S. Esa S significa la temperatura de la superficie. Eso a la 0.25. Y al igual que con los tubos individuales, para determinar las constantes, determinamos primero el número de Reynolds. En este caso con la velocidad máxima. Entonces determinamos el número de Reynolds. De acuerdo al rango del número de Reynolds, escogemos las constantes, o sea, escogemos la ecuación, ya sea para alineados o para escalonados. Estas ecuaciones son para cuando el número de tubos es mayor a 16 y el número de Prandtl está entre 0.7 y 500. Hay dos Pérez, el otro fluido. ¿Cómo? Los números de Prandtl. Ah, sí, es que este primero es con la temperatura media del fluido y este es con la temperatura de la superficie. Esa tabla también está en el libro de Sengel.
Una pregunta, en caso tal que la temperatura de la superficie fuese también otra incógnita, ¿cómo se desarrollaría eso? Pues sí, nos tocaría hacer un proceso iterativo. La prueba de error supone una temperatura superficial, hacer el ejercicio, luego volverla a calcular y si no nos da igual, volverlo a hacer, así varias veces. 400. Bueno, aquí está la tabla 7.2, es la que tiene esas ecuaciones, las que vemos en la diapositiva. Y cuando tenemos un número de filas, es número de filas menor a 16, lo que hacemos es agregar un factor de corrección. O sea, calculamos el número de Nusselt con esta ecuación y luego lo multiplicamos por el factor. Dependiendo si tenemos 1, 2, 3, 4 o el número de filas que sea. Eso es lo que vemos en esta diapositiva. Aquí lo vemos. Entonces, si tenemos bancos de tubos con 16, con menos de 16 filas, lo que hacemos es eso. Calculamos el número de Nusselt para 16 o más filas. Luego buscamos aquí en esta tabla el factor de corrección, dependiendo del número de filas y la configuración que tengamos, alineados o escalonados, y multiplicamos ese factor con el número de Nusselt que ya habíamos calculado. Profe, y si es 16, ¿cuál de los dos usamos? Si es 16, podemos coger la primera. Podemos coger la primera. Si tenemos por ahí 12, podemos hacer una interpolación entre los dos factores. Sí, Si el de 3 y 16, te toma el 0.99 también, claro. Sí, podría ser. O sea, es que podemos hacer una interpolación entre 3 y 16, pero 0.9999 pues es como 1. Pues básicamente podemos tomar la otra ecuación. ¿Y por qué habría después de X? La ecuación. Pues el estudio que se hizo para Reynolds mayores a 1000. ¿Sí es la pregunta? ¿1000? No. Sí. Sí. Para Reynolds menores, pues habría que buscar otra ecuación. Simplemente. Bueno, y entonces, como es costumbre, hallamos el número Nusselt con el número Nusselt H y después hallamos Q. Pero aquí hay una pequeña variación. Tenemos aquí la ecuación, ¿cierto? H por A por delta de T, pero ahora el delta de T no es simplemente T superficial menos T del fluido. Es un delta de T logarítmico, porque el delta de T va variando a medida que el fluido va pasando por el banco de tubos. Eso lo vamos a explicar mejor cuando veamos convección interna forzada. Por ahora vamos a ver simplemente la ecuación. Y entonces eso es igual a tasa de transferencia de calor, también es igual a esto que vemos acá. Flujo másico por calor específico por delta de T. Este sí es temperatura a la salida menos temperatura a la entrada. En este caso, E significa salida, EI significa entrada. No sé si se acuerdan de esta ecuación, seguramente ya la han visto bastante. En termodinámica, ¿recuerdan cuando ustedes trabajan la primera ley? Sí, Balance de energía. sí, balance de energía, eso simplemente es la energía que absorbe un sistema. Como calor específico es la energía que se requiere para aumentar en 1 grado la temperatura de una unidad de masa de una sustancia. O sea, es calor sobre temperatura y sobre masa. Entonces, si multiplicamos por temperatura y por masa sobre tiempo, nos va a quedar calor sobre tiempo. De ahí sale esa ecuación de la definición de calor específico. Podemos usar entonces estas dos ecuaciones y como les comentaba, este delta de T es diferente, es de esta manera.
se llama diferencia media logarítmica. Subíndice S significa de la superficie del tubo, E significa salida, e I significa entrada. A partir de esta ecuación y esta ecuación, nosotros podemos sacar una ecuación por si no sabemos la temperatura de la salida, nos queda de esta manera. Viene de estas dos ecuaciones, simplemente. Y bueno, el área superficial lo podemos calcular de esta manera. Esto es simplemente el área superficial del tubo. Nosotros sabemos que es perímetro por longitud. Perímetro es pi por diámetro. Entonces, pi por diámetro por longitud es el área de un tubo y n es el número de tubos. Entonces, el número de tubos por el área de cada tubo. Y el flujo másico, que ya sabemos que es densidad por velocidad por área. Entonces, aquí está el área por donde pasa el fluido, ¿no? Entonces, es esta de acá porque es el paso transversal por la longitud de un tubo por el número de tubos, o el número de tubos por densidad por velocidad. O el número de filas, perdón, es el número de filas. Y esas son las ecuaciones que utilizamos cuando tenemos bancos de tubos. Bueno, no sé si hay alguna duda hasta el momento. No creo que alcancemos a hacer un ejercicio en esta clase. En la próxima clase hacemos un ejercicio de aplicación. N es número de tubos, sí. Y antes de irnos, pues voy a tomar la lista del día de hoy. Profe, ¿Sí? ese esa la menos AS por H. Sí, área superficial, área sub S, el área superficial de todos los tubos, por el H sobre el flujo másico por el calor específico. Ah, listo. John Henry Angulo. Presente. Aura Andrea Benavid. Profe. Jesús David Blanco. Profe. Julián Calderón. Daniela Campo. Presente, profe. Javier Chacón. Eduardo Chaparro. Rafael Corredor. Presente, profe, presente. Okay. Juan Pablo Cortés. Elder Das. Presente, profe. Sergio Holgado. Santiago Díaz. Presente, profe. Julián Espeja. Juan Fernández. Presente, profe. Wilmer García. Presente. Jesús Garzón. Cristian Presente, Jaime. profe. Jesús. Sí, señor, presente. Cristian Jaime. Presente. Mauricio Jarro. Nicolás León. Sergio Martínez. Miguel Martínez. Iván Medina. Cristian Mejía. Presente. Julián Méndez. Santiago Méndez. Presente, profe. Andrés Molina. Mario Montaño. David Moyano. Edwin Orozco. Luis Miguel Parra. Presente. Juan David Prada. Presente, profe. Juan Riaño. Daniel Rodríguez. Luis Carlos Rodríguez. Esteban Sánchez. Presente, profe.
Iván Santos. Presente. Luis Miguel Sarmiento. Presente, profe. Adrián Suárez. Presente, profe. Jordi Tapasco. Jairo Torres. Presente, profe. Jairo Torres. Profe, qué pena, yo no escuché que me llamara. Mauricio Jarro. Jarro Mauricio. Jairo Torres. Luis Torres. Y Juan Vargas. Presente, profe. Luis Torres, presente, profe. Bueno, entonces así vamos a dejar la clase del día de hoy. Sí, el flujo másico es el número de filas transversales al fluido por el paso transversal, por la longitud de un tubo, eso por la velocidad de aproximación con la que va llegando y por la densidad. O sea, en el banco de tubos sería esta área de acá, por la profundidad de esta área, y por la densidad y la velocidad, esta velocidad, y por la densidad, eso me da. Y ahí en el sub-3 sería 3. Número de fila. Sí. Ahí serían 3. Sí, ahí serían 3. Profe, ¿NT es número de tubos o número de filas? No, NT es número de filas. Número de filas. ¿Quién es? N es número de tubos, sí, ya en total, de todos los tubos. Bueno, ahora sí, entonces nos vemos el viernes. Que tengan muy buena noche. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Recording stopped. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego. Hasta luego.